Muy buenas tardes, tengan todos. Déjame me conecto por aquí antes de saludar a nuestro invitado súper especial. Verificar si ya estamos conectados en nuestro Facebook Live. Exactamente, ya estamos aquí conectados. Esto es una maravilla, la tecnología. Vamos a compartirlo ya mismo para que la gente no se pierda nada de lo que vamos a conversar hoy. Y bueno, saludar a todo nuestro público con estas influence stories que tenemos cada semana. Tratamos de tener temas importantes y personajes destacados de nuestra comunidad y hoy quisimos cruzar la frontera. Nos fuimos un poquito más allá, nos fuimos a Colombia. En Colombia estaremos conversando con José Antonio Sánchez, gerente de contenido digital y editor de audiencias de nada más y nada menos que el diario El Tiempo, uno de los periódicos más importantes de América Latina. Además, José Antonio es un gran colaborador de los medios aquí en Estados Unidos y un gran amigo que nos conocemos. Ya no podemos decir cuántos años porque... Bienvenido, José Antonio, a este live. Gracias, Yamilet. Qué bueno estar contigo y con todas las personas que te siguen. Cuando nos conocimos, pues yo tenía cabello, así que ya se puede imaginar hace cuánto tiempo nos conocemos. Sí, ha pasado agua por el río, como dicen. Así es, así es. Cuéntame, ¿estás en tu casa? Sí, sí, sí. Yo llevo ya, tenemos como unos 87 días de cuarentena y llevo más o menos unos 89 días trabajando desde la casa. Solamente salimos a cosas esenciales como ir al médico, si es extremadamente necesario, pero todo llega a la puerta de la casa y hemos convertido la casa en una oficina con varios departamentos realmente. Que para ti ha sido difícil porque tú vives en un avión, viajando por América Latina, conferencias, hablando con los medios, y yo creo que ha sido un reto quedarte en casa. Sí, sí, fíjate que el año pasado tuvimos muchos viajes y yo decía, es increíble que se haya viajado tanto y tenemos también una programación muy amplia para este año, pero creo que alcanzamos a hacer 2 o 3 viajes locales y toda la agenda se aplazó para el próximo año y eso, si las cosas resultan bien. Pero bueno, a veces es bueno quedarse en casa y aprender otras cosas. Bueno, Saber fíjate, que tú tenías un viaje planeado a Miami, yo tenía un viaje planeado también a Bogotá. Todo en el mundo cambia, todos nuestros planes han cambiado. Nadie se puede imaginar que el mundo se podía paralizar de esta manera, que no podíamos volar. Yo tenía un vuelo programado para Bogotá en el mes de marzo y la aerolínea me dijo, no, Colombia prohíbe los vuelos, no podemos entrar a Colombia. sí, igual yo tenía un viaje para el 8 de mayo, lo recuerdo bien, no, para el 6 de mayo, y era un viaje de descanso de 3 días, pero pues desde un comienzo, cuando empezamos a ver la situación en Italia, primero en China y después en Italia, yo me hice a la idea de que ese viaje no iba a tener efecto y así ocurrió, pero bueno, ya tendremos oportunidad de volver Pero a ¿cómo se Miami. tomó ese cierre del aeropuerto? Porque en parte Colombia tomó medidas a tiempo. Pues algunas personas no querían creer, no querían que se produjera el cierre del aeropuerto, tenían viajes planeados y no dimensionaban lo que estaba ocurriendo. Y otro sector sí pedía que se presentara el cierre, sobre todo en el aeropuerto de Bogotá, que es un hub de vuelos impresionante. Entonces, de hecho, hubo un debate muy fuerte entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de Colombia, porque el aeropuerto no se cerró con el suficiente tiempo para evitar que el mayor número de contagios se presentara aquí en Bogotá. Y en Medellín creo que también ha tomado medidas importantes. En Cali estaba leyendo hoy en tu diario que los periodistas estaban solicitando que en las ruedas de prensa se respetara las medidas de distanciamiento. Y fíjate cómo esto también ha cambiado un poco nuestra profesión, nuestra labor de día a día, porque aquí en Miami no hemos ido a ruedas de prensa hace 3 meses. Todas las ruedas de prensa las da el gobernador vía Zoom.
y todos los periodistas se conectan, los mismos los alcaldes, comisionados, todos digamos, entes encargados de esta pandemia y de esta situación, todos dan ruedas de prensa a nivel digital, nada presencial. Y me extrañó ver este artículo hoy, cómo todavía en Colombia se estaban dando ruedas de prensa así. Pues a nosotros también nos llamó la atención de que en Cali esté ocurriendo esto, porque digamos acá en Bogotá y en Medellín toda la información también es por canales digitales, a través de las diferentes plataformas que existen para hacer videoconferencias, y por lo pronto no creo que volvamos a tener horarios presenciales. De hecho, hoy las universidades, las principales universidades del país, le han dicho al gobierno que no piensan programar clases para el segundo semestre de este año. La Universidad Nacional, que es la más prestigiosa de Colombia, acaba de decir, no vamos a clases y lo haremos virtual. Las clases presenciales serán el próximo año, serán en el 2021. Y los colegios igual. Sí, los colegios han sido objeto de una polémica porque algunos padres o asociaciones de padres y asociaciones de rectores y directivos de colegios dicen que no vuelven este año. Hay un grupo que dice que sí, que pueden hacer la presencialidad de manera alterna, invitando solo a algunos alumnos y otros quedándose en casa, pero la mayoría de los padres que han atendido encuestas y que han respondido sondeos a través de las redes sociales, no están de acuerdo con a la presencialidad este año en Colombia. Bueno, estamos aquí tratando de minimizar el ruido. Disculpen a todos los que nos están escuchando, nos están diciendo que tenemos mucho ruido. Estamos ahorita en una actividad, te cuento, donde vamos a entregar alimentos a algunas familias venezolanas que están aquí en Estados Unidos con algunas dificultades económicas, que no pueden comprar alimentos, que no pueden mantener a su familia. Y por eso hoy salimos a la calle, estamos así en camiseta y todo, porque en un rato salgo de aquí, vine a este sitio a hacer el live, porque ya me había comprometido contigo y con el público, y de aquí salimos a hacer esta actividad donde cerca de 50 familias que residen aquí en la ciudad de Miami tienen dificultades para comprar alimentos a sus familias, y entonces hemos conseguido el apoyo de la empresa privada, de un supermercado aquí en la ciudad de Miami, presidente de supermarket, y un dealer, Doral Toyota, quien es el que está donando estos alimentos. Entonces, venimos al tema que habíamos conversado antes de ir al live, y es el tema de los venezolanos en Colombia. Esto es un tema bien delicado, porque antes que llegara la pandemia ya era un tema delicado. Los sistemas han colapsado, el sistema de educación, el sistema de salud, la alcaldesa está muy molesta con los venezolanos. Entonces, ¿cómo se está manejando esta situación, José Antonio, el tema de los venezolanos en Colombia? Bueno, para empezar por temas de cifras, más o menos se calcula que tenemos en Colombia 1.6 millones de venezolanos, de los 4 millones que han salido del país, y 1.6 millones están distribuidos en diferentes ciudades. Hay información de que más o menos unos 55,000 regresaron a Venezuela, pero ahora mismo, Yamile, se presenta un inconveniente, y es que el gobierno de Venezuela cerró la frontera y solamente permite el paso durante 3 días, los lunes, los miércoles y los viernes. Se están concentrando, y de esta manera aumentan las posibilidades de que ellos se puedan contagiar. Ahora, el otro tema es que cuando regresen a Venezuela, pues de pronto no encuentran el sistema de ayudas que necesitan para poder vivir, para poder garantizarles a sus familiares, al núcleo familiar que emigró, los recursos indispensables. Así que es una situación un poco compleja. Las autoridades locales en Colombia han tratado de contratar buses para transportar a estos queridos hermanos venezolanos migrantes hasta la zona de frontera para regresar, pero no hay recursos suficientes, es decir, no hay manera
de ayudarles de manera efectiva aquí en Colombia, y tampoco hay recursos suficientes para trasladarlos a todos a Venezuela. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hubo una polémica muy fuerte con la alcaldesa de Bogotá, con estos venezolanos pues, que no han podido pagar la renta y entonces han sido desalojados, están en la calle. Leí también que la Oficina de Refugiados a nivel internacional y varias organizaciones están tratando de armar un plan, porque no solamente es Colombia, son cerca de 17 países de América Latina y el Caribe que están teniendo problemas por este flujo de migración venezolana, ¿no? Sí, sí, claro. Las autoridades han quedado cortas y de hecho la semana pasada tuvimos un fallo que le ordenó a una autoridad local en Copacabana, en Antioquia, el manejo responsable y, según las normas internacionales, de las personas que han migrado desde Venezuela, porque el alcalde de Copacabana hizo un desalojo, trató de sacarlos de su localidad, de su municipio, y las autoridades judiciales de Colombia, la Corte, ha dicho que no, que hay que protegerlos y que hay que brindarles todas las alternativas y todas las garantías para que ellos puedan sobrevivir en medio de esta pandemia. La dificultad Es que que estamos en sí, una emergencia, ¿no? claro, la dificultad que tenemos es que, como te iba a decir, hay 4 tipos de flujos migratorios. Están los que migraron en una primera etapa, que de alguna manera eran personas con profesiones, con posibilidades. Algunos se fueron para Miami, otros migraron aquí a Colombia y a otros países y entraron al sistema de empleo, a las empresas petroleras y a otros sistemas de empresas. Pero la última ola fueron personas que no lograron engancharse a empleo, sistema de transporte a las esquinas, en los semáforos, y son esos los que se están afectando de una forma mucho más fuerte, con un impacto mucho más fuerte, y no hemos podido ayudarlos de una forma total. Ahí está la principal preocupación en Colombia y en Venezuela con este tema. Pero es que además creo que el tema de la pandemia también se agudizó porque muchos de estos venezolanos estaban en Perú, estaban en otros países y ahí se quedaron sin trabajo. Y igual fueron desalojados de sus viviendas y decidieron regresar a Venezuela. Entonces, eso todavía, ese paso del que estamos hablando, es porque no son venezolanos que estaban en Colombia, sino venezolanos que vienen de otros países, que vienen de Argentina, que vienen de Chile, que vienen de Perú, que allá se quedaron sin trabajo y prefieren regresar a la miseria que estamos en Venezuela, que quedarse donde están, porque además se ha creado una xenofobia en algunos de estos países, que lo hemos podido ver en Ecuador, lo hemos podido ver en Perú, en Colombia, que la situación es difícil y lamentable para estos venezolanos. Sí, es cierto, lo que tú mencionas, muchos de ellos han tratado de regresar desde Perú, incluso desde Ecuador y otros más de Perú y Chile. Algunos de esos países, sin mencionar específicamente, habían cerrado las fronteras. Tú te acuerdas que algunos países decidieron no permitir el paso de migrantes venezolanos y la mayoría se concentró aquí en Colombia, pero los que lograron pasar y se encontraron en esa misma situación de no tener trabajo, de no tener recursos, de no tener ayudas, trataron de regresar y eso pues produce un flujo contractivo de migrantes que los pone a ellos en riesgo de contraer el COVID-19. Y es una ecuación más de toda esta problemática que estamos viviendo en el país. Bueno, problemática que no tiene solución. Además que también leí el tema de político, ¿no? Que está viviendo Venezuela. El tema de la guerrilla, el tema del narcotráfico, y que lamentablemente nuestro vecino es Colombia, nuestro vecino son ustedes, que Sí, claro. Colombia es un país con muchas complejidades, con muchas dificultades. Se firmó un acuerdo de paz que termina 52 años de guerra, pero todavía hay actores violentos que permanecen, sobre todo en la zona de frontera. Hay unas disidencias de las FARC que se mantienen activas en zona fronteriza también, y eso va a afectar no solamente a la población migrante venezolana, sino también a los colombianos. Fíjate que la tasa de desempleo en el mes de
abril fue del 19%, altísima, y se calcula que para finales de este año la tasa de desempleo sea del 17%. Hoy estábamos analizando con una multinacional chilena el tema de la oferta, es decir, después de que ya pase todo este tema del COVID-19, si es que pasa, pues vamos a tener nuevamente líos de informalidad en el trabajo y de ilegalidad. Es decir, todas aquellas personas que no encuentren una opción de trabajo, pues se van a ver tentados a obtener un trabajo mucho más informal del que tienen hoy o aceptar ofertas de ilegalidad, como el transporte de narcóticos, como el tema del contrabando, como el tema de hacer parte de las bandas ilegales. Y esto va a ser un riesgo no solamente para Colombia, sino también para nuestros vecinos, para Venezuela, para Ecuador y para Perú. Hoy el gobierno de Estados Unidos, creo que fue hoy, dio un pronunciamiento y creo que 10 millones de dólares daba de recompensa por que den información de dos guerrilleros. Sí, sí, es una noticia importante que vincula, digamos, a Estados Unidos en esa lucha que tiene el gobierno de Colombia de aplacar o mitigar el impacto de las disidencias. Los dos cabecillas o las dos personas sobre las que se ofrece esta recompensa son Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes hicieron parte del acuerdo de paz, pero después renunciaron. Este famoso. Sí, sí, hay una investigación que los involucra a los dos por conspiración para envío de drogas a los Estados Unidos y a raíz de esa investigación ellos deciden apartarse de la desmovilización y lo que hacen es rearmarse. The New York Times dice que Supuestamente están en Venezuela. sí, supuestamente están en Venezuela, están ya rearmados y organizando algunos grupos. Los cálculos internos dicen que ya han alcanzado más o menos unos 4.500 hombres armados. Inicialmente, The New York Times decía que eran 1.600, pero han venido creciendo y ya se estima que son 4.000, 4.500. 2.000 de ellos están armados y el resto están como células en las ciudades. Que brindan una especie de apoyo logístico, entonces ese es un tema que también tenemos que considerar. Refresca mi memoria, Iván Márquez no fue el que estuvo en La Habana con esta gran trampa para Colombia, acuerdo de paz. Sí, claro, los dos, tanto Iván Márquez como Jesús Santrich estuvieron en las negociaciones. Márquez fue uno de los jefes negociadores por parte de las FARC y Jesús Santrich es recordado porque en algún momento se le preguntó si ellos iban a responder a las víctimas, tanto en reparación y en tanto en contar la verdad y en devolver recursos que les quitaron a las víctimas, y él respondió con la frase de un bolero que era quizás, 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 y eso mortificó a muchas víctimas en este país. Yo en lo particular y mucha de la gente que nos puede estar viendo, saben que yo tengo doble nacionalidad. Yo soy colombo-venezolana. Así que yo me sentí de verdad con ese acuerdo, no sé si indignada, traicionada, y que lo hicieran en La Habana y que los colombianos tuviéramos que pagarle a ellos todos los gastos. Era algo increíble de creer. Sí, sí, fue, el acuerdo tuvo 6 puntos y no dejó de generar controversia. Tú recordarás que hubo un plebiscito para tratar de refrendar el acuerdo y la votación mayoritaria estuvo con el no. Eso obligó a hacer algunas modificaciones. El expresidente Juan Manuel Santos dice que se hicieron unas 60 modificaciones, pero aún así otro sector del país, representado en el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, consideraron que el acuerdo no llenó las expectativas y no respondió a las necesidades de paz de Colombia, y hoy se mantienen las críticas de ese sector frente a lo que se firmó en La Habana hace 2 o 3 años. Fíjate que hemos hablado de todo un poco y alguien que como que aparece y no aparece es el presidente Iván Duque. Sí, el presidente Duque, pues, es el tercero en línea de los que ha seleccionado o ha ayudado a elegir a Álvaro Uribe, contando su mismo mandato, y es quizás una de las figuras más débiles de las que ha ayudado a elegir Uribe. De hecho, los cálculos políticos aquí
indican que si Duque no tiene una buena ejecución de la crisis del COVID-19 y de los otros temas que tiene el país, es muy factible y es lo que temen algunos, que los sectores de centro-izquierda puedan ganar las elecciones en el 2022. Y cuando se dice sectores de izquierda, pues está hablando de el senador Gustavo Petro. Es factible Pero, que los... pero no había una investigación con ese señor. Tú sabes que la mayoría de los políticos colombianos tienen investigaciones, tanto del sector de la izquierda como de centro y de derecha, y es muy difícil que esas investigaciones prosperen. Petro, pues, por ahora está habilitado para ser candidato presidencial en el 2022, lo fue en el 2018, y Teniendo muy buenos números. sí, logró 8 millones de votos, una fuerza electoral importante frente a Iván Duque, que obtuvo entre 9 y 10 millones, y en ese entonces los sectores opositores a Petro hablaban de el castrochavismo, ¿no? Que en Colombia podría reinar el castrochavismo, y ese fue como el issue de campaña que permitió a los sectores de derecha tener una votación mayoritaria. Es muy factible que en el 2022, si Petro es candidato presidencial, ese fantasma vuelva a salir a asustar a varios electores. Entre esas yo. Entre esas yo y toco la campana y alarmas a todo el mundo, por favor, abran los ojos. Fíjense lo que ha sucedido en Venezuela. Mucha gente decía, con Chávez, esto no va a pasar aquí y ya llevamos 20 años. Sí, así es un récord largo de historias tristes en Venezuela y nosotros lo miramos como, con mucha preocupación, lo miramos con mucha tristeza también, porque antes pues observamos en Venezuela a un país con mucho desarrollo, un país al que podíamos migrar y tenía pues una clase trabajadora importante, con un nivel adquisitivo envidiable, y ahora las cosas pues son totalmente diferentes. Un país totalmente destruido. Esta gente ha destruido todo el sistema político, económico, social y moral Así de es, sí. Venezuela. Es increíble. Yo vuelvo a presentarte por si alguien se ha conectado y no sabe quién eres tú. José Antonio Sánchez, gerente de contenido digital y editor de audiencias del diario El Tiempo. Y quería precisamente hablar un poco de la parte digital, José Antonio. ¿Cómo esta pandemia nos ha cambiado? ¿Cómo de aquí en adelante vas a tener mucho trabajo? Porque lo que Eh, viene es lo digital. Bueno, pues nosotros hemos tenido un cambio, primero una transformación cultural, porque antes en la organización se decía que teníamos que estar en una redacción, deliberando, discutiendo los temas, que eso era muy importante. Incluso hay un turno de terror entre 9 de la noche y 6 de la mañana que mi equipo debe hacer, y se decía, no, 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 eso hay que hacerlo en la oficina, nadie lo puede hacer en la casa porque se van a dormir en las casas. Pero llegó el COVID-19 y seguimos funcionando y nos hemos integrado a las plataformas, estamos deliberando, haciendo los comités editoriales a través de estas plataformas. El periódico impreso se hace también a distancia, o sea, 100% de la redacción está por fuera, o digo 99,9, porque hay dos reporteros que decidieron ir a la redacción, pero porque se aburren en casa, no les gusta trabajar en casa. Porque están solitos y no tiene perrito que le ladre. Más o menos, yo sí tengo aquí perritas de peladero. Y pero se puede hacer, y los números han sido muy buenos, fíjate, hemos tenido récords de lectura tanto en abril como en mayo, muy interesante los reportes que nos llegan también de Estados Unidos, de los laboratorios de medios que tienen asiento allá, de Wanifra, del INMA, de Harvard. Es una experiencia única. Y lo otro es que hemos reafirmado que no necesita uno ir a un lugar, sino que tú con este aparatico haces todo. Tienes el Aquí, mundo a tus manos. sí, o sea, yo ya no voy a un banco, todo lo hago desde ahí. A mí me costó aprender esa parte. Yo todavía era de las tradicionales que iba al banco, me gustaba depositar mi cheque y me di cuenta que lo podía hacer desde mi teléfono y no gastaba tiempo en el tráfico, haciendo cola en el banco, pero a uno le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías y a lo digital. Fíjate como también la parte comercial ha cambiado y va a seguir cambiando porque lo que llegó es para quedarse.
Todo lo Sí, digital que ha llegado es para quedarse y como aquí nos pasó con un cliente nuestro que, digamos, era un restaurante que tenía muchos años, 20 años, no sé cuántos años tenía establecido en la ciudad de Miami, y el señor no tenía ni página web porque no lo necesitaba, porque es un símbolo en su comunidad y todo el mundo llegaba a comer a su restaurante. Y cuando llegó esto, se dio cuenta que no tenía ni página web ni redes sociales, que tenía que llegar a la era digital. el solo hecho de ir al supermercado, fíjate, antes uno invertía 2 o 3 horas en un supermercado escogiendo productos y hoy pues uno entra a su computador o entra a su teléfono móvil, selecciona los productos que quieres consumir y pagas en línea y te lo dejan en la puerta de tu casa y no tienes que salir a ningún lado. Es una maravilla. Los libros, con mis hijos teníamos la preocupación de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para comprar libros? Porque nos gusta un poco los libros físicos y encontramos un sitio en internet. Mi hijo me dijo, mira, libros que tú quieras comprar en librerías de Estados Unidos, ellos te traen el libro. Entonces volvimos como a esas escenas que veíamos en las películas de lo emocionante de recibir el correo. Quizás en Estados Unidos se vive con mucha fuerza porque es un país grandísimo y el Ahora, correo es muy, ahora lo muy, del muy efectivo. correo es una locura con Amazon, Amazon Prime. Tú ves en la calle cualquier cantidad de estos carros. A ver, tú ves en la calle cualquier cantidad de estos carros dejando en las casas todo estas compras. O sea, tú vas, aquí hay un estacionamiento en la ciudad de Miami que tú puedes ir a horas de la mañana antes de que salgan todos los camiones y le tienen rentado el estacionamiento del centro comercial a todos esos camiones. Y es increíble el número de camiones que salen todos los días a dejar esos delivery. Entonces, o sea, yo tampoco podía llegar a ese momento o no podríamos imaginarlo a lo mejor en una película futurista de que íbamos a llegar a eso, que todo lo que tú quieras, porque yo ya pido hasta la comida, las cosas de decoración. Me he vuelto adicta a buscar y entonces tú encuentras ofertas y encuentras que antes de verdad no lo hacía porque me gustaba ir a la tienda. Con esta Sí. limitante que ya no podemos ir a la tienda, pues nos toca entretenernos buscando online. Sí, pero ha sido maravilloso. Yo todo lo que he necesitado me ha llegado a la puerta de mi casa. Quería comprar unas pesas para hacer ejercicio aquí en casa, me llegaron las pesas, libros, todos los libros que he querido comprar los he comprado, todas Pero las... te das cuenta también del valor del tiempo. sí, también, es cierto. Porque yo diría moverme de un sitio a otro, ya aquí en Miami hay mucha gente y hay mucho tráfico. Y Y en yo Bogotá, moverme de un lado al otro para mí implica mínimo 45 minutos. Puede ser sí, 45 minutos a una hora, hora y media manejando. Y si tú dices, ok, eso es hora y media de ida y hora de venida, son 3 horas de mi tiempo perdido manejando. claro, lo mismo ocurre en Bogotá. En Bogotá tú, si quieres hacer un desplazamiento en tu auto o en el servicio público de transporte, pierdes mucho tiempo, mínimo 45 minutos por trayecto. Y eso es tiempo que tú puedes utilizar ahora para dormir un poco más, para leer un poco más o para pues aprender a hacer cosas. Yo, hace como una semana, una columnista del Tiempo, muy, muy reputada y con mucha experiencia, decía, esto nos ha enseñado mucho porque incluso hemos aprendido a hacer aseo en nuestras casas, decía ella. Bueno, eso no me ha motivado mucho a cocinar. Y un vecino que estos días me lo encontré y me dijo, voy a montar un restaurante cuando todo esto pase porque no te imaginas lo que he cocinado, me dijo. Bueno, Pero aprende. gracias a Dios yo he tenido bastante trabajo que entonces no he tenido tiempo de ponerme a cocinar. Pero, José Antonio, de verdad que ha sido un placer poder conversar contigo, de hablar de todo un poco, de política, de cómo va el mundo digital, un poco de ti, de lo que haces. Esperamos verte pronto aquí en Miami y tener un próximo contacto también contigo, así digital, y poderle contar a la gente de Miami y el mundo, porque ya esto no se queda solamente en Miami, esto se comparte y lo terminan viendo
muchas personas alrededor del mundo de lo que está pasando en Colombia, de lo que están haciendo ustedes como eltiempo.com. Y bueno, y de las tragedias que también están viviendo los venezolanos alrededor del mundo, ¿no? Sí, sí, no, muchas gracias por la invitación. La verdad ha sido un espacio agradable, ha sido una ventanita al mundo y por supuesto quedo muy atento a cuando quieran volver a invitarme. Aquí estaré para compartir con ustedes, para charlar, atender preguntas, explorar temas, lo que quieran. Es decir, ha ¿Dónde la sido gente te puede fabuloso. seguir? Yo quería ponerlo en pantalla, pero entonces después se me tapaba aquí el nombre, pero puedes decir si la gente quiere contactarte, si gente quiere escribirte, además que das muy buenas asesorías comunicacionales. Ay, muchas gracias. Mira, me pueden seguir en Twitter por @elmonosánchez, que es mi nickname, el Mono Sánchez. Entonces, @elmonosánchez. Eso Eh, viene de- cuando tenías cabello y sí, sí, sí. En Venezuela le dicen catiros, ¿es? Sí, catiros. patines, sí. Catiros, bueno. Y aquí en Colombia, a los rubios se les dice monos. En España, monos sí son los miquitos, entonces es toda una confusión ahí idiomática, pero sí, era cuando yo tenía cabello y era rubio, exactamente. @ el Mono Sánchez, pueden seguirlo, pueden escribirle. Es una persona que de verdad los puede atender, siempre está en sus redes y nada, esperamos que el 2021 yo creo que ya podamos volar y podamos viajar. Yo creo en el 2020 todavía no me voy a montar en un avión. Yo creo que no, yo tampoco me voy a subir, pero en el 2021 sí creo que estaré viajando. Claro que sí. Nos veremos, José Antonio. Muchísimas gracias y suerte. A ti, que estés muy bien. Chao a todos. Muchas gracias.